En medio del agotamiento, falta de credibilidad de los partidos tradicionales, sobre todo por numerosos casos de corrupción, crisis o más bien recesión económica y consecutivas crisis de gobernabilidad, aún no se reconoce el derecho de Cataluña a ser un Estado independiente, a pesar de demandas que son punto de encuentro entre la izquierda, la derecha y una amplia base de movilización social. Y bueno es volver sobre interrogantes como ¿por qué por la vía de la fuerza se le impide a un pueblo decidir su destino de manera pacífica? La situación amerita un cambio en el marco legal que el status quo, que la monarquía no permitirá. La causa independentista de esta comunidad representa de todas un cuestionamiento a la norma, al rey. El gobierno hará todo por deslegitimarlo, como en su momento José María Aznar calificó de engaño y coacción masiva la apuesta del nacionalismo vasco por la autodeterminación. ¿Acaso una incapacidad de entender el mundo en que vivimos de parte de ese status quo? ¿Para qué sirve el concepto de soberanía? ¿Para subyugar? ¿Para liberar? ¿Inmovilidad, desfacio, formalismo? Aun cuando ello vaya contracorriente de la voluntad popular y de las necesidades que arrojan los nuevos tiempos. ¿Qué opciones reales le ofrece España a Cataluña? Cataluña hoy, soberanía versus status quo, esa es nuestra jugada crítica de hoy. Desplegamos el tablero, esperamos que nos acompañen. Giro repentino del libreto, contradicciones, desencuentros. Después de la famosa cumbre del 9 de julio en la Moncloa entre Quim Torra y Pedro Sánchez, que se celebró con intercambio de regalos y demás, de un encuentro entre sus número 2, que ocupó las primeras páginas de los diarios, de no pocas reuniones políticas y sectoriales, se da un viraje en el libreto y el presidente de la Generalitat decide lanzar un ultimátum al gobierno de Pedro Sánchez diciéndole: o nos presenta una propuesta para ejercer la autodeterminación o le quitamos todo el apoyo del independentismo en el Parlamento de Madrid. Más tarde en una carta, el mismo Torra pide reunirse, pero la Moncloa respuesta enfadada: ahora no toca eso. Lo cierto es que hace un año y 3 días, 2.3 millones de catalanes, más del 80% de la población votante, desafió la represión de las fuerzas de seguridad de Madrid y plasmó en urnas su deseo de que Cataluña sea un Estado soberano, libre e independiente. A propósito de la gente, del ciudadano común, de eso que en muchas partes llamamos poder constituyente, oigamos voces. Como movimiento estudiantil tenemos el deber de liderar esta nueva ola de movilizaciones para cambiar esta situación de inmovilidad política que tenemos ahora e instar al gobierno efectivo a salir de la rueda de la autonomía y hacer realidad el mandato del 1 de octubre, fecha del referéndum de independencia de un año antes. Hoy, un año después, convocamos una huelga estudiantil para enfrentarnos al Estado español de manera coordinada con diferentes organizaciones juveniles en Cataluña, exigiendo el fin de la represión del Estado español para que los exiliados puedan regresar y los presos políticos y todos los acusados sean puestos en libertad. Y evaluaremos los resultados del 1 de octubre del referéndum que hicimos el año pasado. Estamos un poco decepcionados ahora últimamente porque pensamos que falta dar ese paso final y ahora mismo estamos en un punto que vemos que esto no se está tirando adelante y está todo paralizado y el pueblo está esperando eso, un empujón. Estoy aquí porque creo que todos los ciudadanos catalanes de esta nación tienen derechos a ser libres, a pedir el derecho a su libre determinación y deben estar en las calles, por lo que el gobierno de Madrid nos puede oír y en una manera pacífica, como lo estamos haciendo, pueden reconocer nuestros derechos. No creo que el gobierno hará la república eficaz, pero va a suceder. No sé cómo. Sin embargo, el gobierno actual no lo hará efectivo. El gobierno actual no creo que la faci efectiva. Vamos a sumar esto que informa El País de España y está en buena medida en sus primeras páginas en varios sitios digitales. Quim Torra envió una carta a Trump y al Papa pidiendo su mediación en Cataluña. Allí en negritas, encabezando este titular. Y vemos más abajo detalles después de la fotografía del presidente Quim Torra este miércoles en el Parlamento. En una carta fechada el pasado 26 de septiembre y revelada por el periódico de Cataluña, el gobierno de Quim Torra
le ha pedido al presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, que acepte intermediación internacional sin precondiciones y facilite la celebración de un referendo pactado sobre la independencia en Cataluña. No se centra en conseguir la independencia inmediata, sino en garantizar el respeto a la voluntad de los catalanes a través de un referendo legal, vinculante y justo, en el que ambas partes se comprometan a acatar el resultado, se lee en la referida misiva. También solicita Torra que la Fiscalía afloje su posición respecto a los políticos presos. La misiva no solo fue enviada a Sánchez, llegó copia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Papa Francisco, a varios gobiernos de países europeos y a los permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y se dice que todo expuesto en un tono muy distinto al usado hace par de días en el Parlamento, porque no se habla allí de plazos, no se habla exactamente de un ultimátum, ¿no?, que sería lo que la Moncloa ha recibido muy, pero muy mal. Me voy a nuestra recomendación, está en VilaWeb. El título es Inmovilistas fuera de tiempo, es de la autoría de Vicente Partal. A él le vamos a tener en un ratito de invitado en nuestro programa. Y dice así: lo único que es un error colosal y que penaliza claramente quien lo practica es el inmovilismo. Querer mantener cualquier modo una formalidad que ya no existe como realidad. España podría tener algún proyecto original para Cataluña, aprendiendo de las cosas que pasan en el mundo, pero España no tiene ningún proyecto para Cataluña y este es, en realidad, su gran problema. Cuando el gobierno catalán dice que hay que hablar de autodeterminación y Miquel Iceta salta inmediatamente al escaño replicando que de esto no se hablará más, el portavoz socialista no solo se traiciona él, sino también a la historia de su partido. Nos aparece como un político caduco, incapaz de entender el mundo en que vive, incapaz de imaginar nada que no sea obligar a los catalanes a ser españoles tal como una parte, solo los españoles quieren que sea español, o salir derrotado de la confrontación con el independentismo. Y francamente, más antiguo, oxidado y contracorriente, imposible, finaliza el autor, el comunicador y articulista este análisis, este artículo de opinión que está publicado en VilaWeb. Para describir el cuadro de situación de la política catalana hoy, en este minuto, conectamos con nuestro corresponsal en Ciudad de Barcelona, Joan Ortiz y Serra. Joan, ¿cómo va el proceso soberanista? ¿Cuáles son las últimas jugadas? Es decir, ¿qué opciones se tienen hoy? ¿Qué tal, Lucía? Saludos desde Barcelona. Bueno, si me preguntas cómo está yendo el proceso soberanista, diría depende. Para el independentismo, mal, va rematadamente mal. Para el unionismo, imagino que va bien. ¿Por qué? Porque está completamente dividido. Y eso lo demuestran sesiones como las que estamos viendo en el Parlamento estos días, donde se ha celebrado el debate de política general y donde no se han puesto de acuerdo los partidos favorables a la independencia de qué estrategias seguir ante algo tan sencillo como es que el juez Llarena dictó la suspensión de 6 de los diputados. Y cómo actuar a partir de ahí, pues eso es lo que está dividiendo en estos momentos los partidos. Esquerra Republicana es más partidaria de acatar todo lo que diga el Estado, de no levantar el polvo, de ir lentamente y tratar de hacer amplia, ensanchar la base favorable al independentismo para poder mostrarse con más fuerza a negociar y forzar así al Estado a sentarse en una mesa. Pero ¿qué dice el PDeCAT? El PDeCAT también es partidario de algo parecido, pero tiene muestras de preferir de vez en cuando también desobedecer algo y hacer más caso a la mayoría absoluta que tiene la Cámara catalana a favor del independentismo. Y mientras tanto, por si no fuera suficiente entre estas dos tendencias más bien distintas, está la CUP, que apuesta por la desobediencia, por desoír y por ir directos a hacer efectiva la República. Ese es el contexto, cuando incluso hemos conocido hoy que el mismo presidente Quim Torra se está planteando convocar elecciones anticipadas. Eso lo han dicho los medios de una forma no oficial. Diríamos que he escuchado de conversaciones off the record, pero que hablan de una realidad, y es que Quim Torra no tiene prácticamente margen de maniobra. Y si se hicieran elecciones, difícilmente se ganaría algo, porque
Posiblemente saldrían resultados parecidos y la divergencia entre los partidos sería exactamente la misma. En este sentido no les conviene a ninguno de ellos, pero lo que dice el independentismo desde la calle es que es muy necesario que se genere una lista unitaria, que se dejen de lado pues las candidaturas de partidos, el sistema de partidos habitual, que se dejen de lado las ideologías para poner una sola idea en común, el denominador común que tienen todos estos partidos, que es el de la independencia, algo que se reclama desde hace tiempo, pero que nunca ha llegado y que cuando ha llegado ha demostrado no ser lo suficientemente eficaz como debería ser. Si no hay un cambio en este sentido, muy difícilmente se va a salir de esta calle que, aunque valga la redundancia, no tiene prácticamente salida. Y mientras tanto, el unionismo se va frotando las manos en su medida y con prudencia, porque puede, pero tampoco se puede frotar tanto las manos. El gobierno del PSOE está más bien debilitado, no tiene suficiente fuerza y a él sí que le puede interesar convocar elecciones porque además las encuestas le están a favor. Así que en ese contexto estamos tan complejo y con un dato por lo menos curioso. La revista norteamericana Time sitúa a Carles Puigdemont como uno de los favoritos a ganar el Nobel de la Paz. Eso es algo que conoceremos finalmente mañana y que las apuestas están a 12-1 por euro apostado, 12 que se ganarían si saliera Carles Puigdemont candidato. Es el tercero favorito. Por encima hay otros, por ejemplo, los mandatarios coreanos o, por ejemplo, Donald Trump, pero al margen de si gana o no este Nobel de la Paz, que ya se ha dicho por aquí que es completamente difícil, lo que sí demuestra es hasta qué punto este hombre ha sido capaz de poner sobre el mapa mundial a Cataluña y hacer internacionalización de lo que está sucediendo aquí. Volviendo a la pregunta, ya para acabar, Lucía, ¿cómo está el proceso? Muy trabado. Esto es lo que puedo decirte. Gracias, Joan, por tu recuento tan abarcador, tan detallado, y voy a tomar de allí varias preguntas. ¿Convienen en este momento nuevas elecciones al proceso soberanista catalán? ¿Cómo se resuelven o efectivamente se dirimirán las diferencias entre los independentistas? ¿Dónde está la opción? ¿En desoír a Madrid o en acatar lo que esta institucionalidad impone? Bueno, estas son preguntas que están y a ellas sumamos otra también. ¿Dejará Quim Torra caer a Pedro Sánchez visto lo importante que es el apoyo del independentismo en el Parlamento de Madrid? Estas todas las dejamos puestas en el tablero. Analizamos después de esta pequeña pausa. No se vaya. Hablamos del conflicto político catalán, del estatus de la lucha soberanista, luego de un año de una consulta popular desestimada por el gobierno español. Preciso sumar esto, que hace parte de la contracara, de lo que está del otro lado de la acera, respecto a lo que planteábamos en el primer segmento, que era lo que le decía primero desde el Parlamento y luego a través de una misiva el presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, al gobierno central, a su líder Pedro Sánchez. Bueno, acá está la respuesta, decíamos, la Moncloa no lo tomó bien y rispostó enfadada. El gobierno de España responde al presidente de Cataluña: no aceptamos ultimátums. Así lo reseña, entre otros medios, Actualidad RT. Y se mira acá el video, su titular, tensar la cuerda. Dice más abajo la portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, ha sido contundente en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el ultimátum del presidente catalán Quim Torra. El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, e inmediatamente la lanzó: autogobierno y no independencia. De esa forma, afirmó Celaá que el gobierno de España no acepta ultimátums, que mantiene la vía del diálogo. Instó al gobierno catalán a garantizar convivencia de nacionalistas y no nacionalistas. Manifestó: se ha puesto de relieve la fractura de la sociedad catalana.
y ha dicho las salidas dialogadas son las únicas deseables en una sociedad europea avanzada, moderna y democrática. Y allí se nos ocurren varias preguntas para nuestro analista. ¿Realmente la sociedad europea es avanzada, moderna y democrática? Bueno, vamos a refrescar nuestras memorias. El 1 de octubre de 2017 el pueblo catalán votaba masivamente en favor de su independencia, contra todo pronóstico y además desafiando una represión sin precedentes. Al cumplirse un año de aquella fecha, una multitudinaria concentración se expresó nuevamente en favor de seguir la pelea por el reconocimiento catalán. Rememoremos hechos en términos cronológicos a continuación. 6 de septiembre de 2017. El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó oficialmente al referendo para el 1 de octubre. La convocatoria fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional Español pocos días después, bajo el argumento de que consultas populares solo pueden ser convocadas por el rey. Pese al boicot del gobierno español, el referendo tuvo masiva participación y un resultado contundente, 90% a favor y 7% en contra. Tras conocerlo, Puigdemont planteó como necesaria una mediación internacional. En respuesta, Mariano Rajoy, entonces jefe de gobierno español, reprimió a los manifestantes catalanes. El saldo de la refriega el día de la votación fue de 800 manifestantes heridos, según cifras oficiales catalanas. Esto derivó en una huelga general 2 días después del referendo. 10 de octubre de 2017. Puigdemont declaró la independencia tras la victoria de la consulta popular. Poco después suspendió sus efectos, argumentando que lo hacía para abrir el diálogo con el gobierno español. La presión en contra del pueblo catalán contó con el apoyo de emporios y corporaciones de España. En su momento, el Banco Sabadell, el cuarto más importante de ese país, anunció su retiro de Cataluña, al igual que el CaixaBank y la empresa estatal Gas Natural Fenosa. 27 de octubre de 2017. El Parlamento catalán no vio avances y decidió declarar la independencia de Cataluña. Rajoy respondió amparándose en el artículo 155, referente a atentar contra el interés general de España, y Madrid asumió funciones de gobierno en Cataluña hasta el 2 de junio de 2017, cuando tomó posesión el independentista Quim Torra. Julio de 2018. El actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a Quim Torra para abrir una nueva instancia de diálogo. Al mismo tiempo, la justicia española abrió causas contra varios líderes independentistas. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron enviados a prisión preventiva sin fianza por el supuesto delito de sedición. Hoy existe un total de 9 presos políticos en favor de la independencia de Cataluña. De fondo, la demanda catalana supone un cuestionamiento al régimen monárquico y a partidos políticos que monopolizan el gobierno español. En sus reclamos subsiste el rechazo a las políticas de ajuste aplicadas desde el poder central, existiendo vínculo con el movimiento de los indignados de mayo de 2011. Bueno, aprovechemos al máximo este tiempo que nos resta de segmento para analizar, para profundizar. Y con este fin nos acompañan desde Barcelona Vicent Partal, periodista y director de VilaWeb, portal informativo más antiguo en catalán, ya le vemos allí en pantalla, como también estamos mirando a Jordi Mir, doctor en Humanidades, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y en la de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es director del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UPF. Bienvenidos a ambos, gracias por este tiempo. Comienzo con Vicent para respetar el orden en el cual los presenté, que en ningún modo denota alguna jerarquía en lo absoluto, pero sí, Vicent, quería comenzar contigo preguntándole, y disculpe que le tutee, trascendiendo un poco ese dime que te digo, que a veces aporta algunas claves y otras no, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Cómo se destraba esta cuestión tan liada, como me decía nuestro corresponsal hace un ratito? Puedes tutearme tanto como quieras, Lucía. Buenas tardes desde Cataluña. Yo creo que de todo lo que ha pasado estos últimos días, lo trascendental es lo que pasó el lunes. Del fin de semana hubo una manifestación que pretendía ser un homenaje por parte de policías españoles, básicamente a las fuerzas que reprimieron el referéndum. Esta manifestación fue autorizada por el gobierno catalán. Hubo un malestar muy evidente que se expresó en las calles de diferentes maneras. Hubo un comportamiento de la policía catalana muy agresivo con los manifestantes contrarios a esta manifestación
Y todo esto, más el recuerdo del 1 de octubre, desembocó el lunes 1 de octubre en una enorme movilización, no solo en Barcelona, sino en la mayoría de ciudades del país. Pero piensa que en Barcelona la policía local habló de 180.000 manifestantes en la calle un lunes de trabajo a una hora que prácticamente la gente acudía a la manifestación saliendo de los centros de trabajo. Por tanto, una manifestación muy potente y por primera vez muy crítica con los políticos independentistas. Y yo creo que aquí está la clave de todo. El movimiento, la revolución democrática que tiene lugar en Cataluña desde el año 2000, a pesar de los intentos de presentarla como una cosa dirigida y manipulada desde la clase política, básicamente tiene una enorme fuerza el movimiento popular. Y yo creo que todo lo que hemos visto estos días, incluido este show extrañísimo que estamos viendo hoy en el Parlamento, tiene que ver con esto. La calle parece que empieza a estar enfadada y preguntándose una pregunta que es lógica que todos nos preguntemos. ¿Se puede, acatando la autonomía, aceptando ser parte de la autonomía, se puede cumplir el mandato democrático que los ciudadanos propusieron el 1 de octubre? Este enfado público de una parte importante de la ciudadanía con los líderes independentistas me parece a mí lo más sustancial del momento actual. Gracias, Vicente, por esta primera respuesta y por permitirnos el tuteo. Ahora sumo a Jordi Mir, académico, ya le presentábamos. Jordi, bueno, como político, ¿qué margen de maniobra tiene Quim Torra? ¿Podría dar resultado esa estrategia, si es que fuese una estrategia y no una improvisación, de plantearle un ultimátum primero desde el Parlamento, luego una misiva en un tono un poco más relajado, de ponerle como fecha límite al gobierno del presidente de España un pronunciamiento, una postura respecto a la autodeterminación o un plan, una hoja de ruta a seguir? ¿Cómo lo ve? En los años que llevamos del proceso independentista, pensados y otros en los... Creo que algunos de los que estamos viendo en las últimas horas, algunos de estos movimientos, como por ejemplo estos avisos, amenazas, responden en parte a lo que estaba planteando Vicent Partal. Se hace evidente las diferencias. La humanidad tiene la necesidad de aquellos sectores que en el movimiento le reivindican, le piden que vaya más allá de lo que ha ido hasta ahora. Por tanto, yo creo que estamos en un escenario en que se van a agudizar, o al menos estamos viendo cómo se van a agudizar las posiciones y se van a agudizar los conflictos. Vicent Partal hablaba del mandato democrático del 1 de octubre y esta es una concepción que existe en una parte de la sociedad catalana, pero que no existe en su conjunto. Y tenemos que ver cómo podemos hacer convivir las diferentes posiciones que se dan dentro de una sociedad. Aquellas que entienden que el 1 de octubre, que del 1 de octubre sale un mandato que hay que aplicar, aquellas que entienden que del 1 de octubre no puede salir un mandato, que las dificultades en las que se desarrolló no lo permiten de este modo, e incluso quien entiende que el 1 de octubre no tiene ninguna validez. ¿Cómo se dirimen esas diferencias, Jordi, que hay dentro del independentismo? Yo creo que dentro del independentismo, como bien se apuntaba, el movimiento independentista, que no es algo nacido hace 2 días, sino que tiene una larga trayectoria, lo que sí ha vivido en los últimos años es un gran crecimiento. Es decir, el porcentaje de personas que se considera independentista y que se ha sumado al activismo del independentismo es considerable, ha habido un gran aumento. Eso significa que el independentismo ha salido de sus espacios más tradicionales para llegar a espacios donde no lo era, y seguramente ha crecido en mucho la diversidad de este movimiento. Eso significa que dentro del independentismo nos vamos a encontrar con posiciones de lo más diverso, y que en una situación como la actual,
en la que la dificultad para avanzar es tal, porque nos movemos en un escenario en el que, por decirlo de algún modo, no hay nada que sepamos cómo hacer exactamente, porque se está haciendo por primera vez y porque constantemente hay el riesgo de topar con una legalidad, cuando no se topa ya directamente, que imposibilite cualquier movimiento. Se ha hablado en el reportaje que ustedes han presentado y a través de su intervención de los políticos presos, las personas que están en el exilio. Por lo tanto, la dificultad del escenario es tanta que cuesta mucho ponerse de acuerdo en cuáles son los pasos a seguir. Yo creo que podemos identificar un sector del independentismo que quiere hacer efectivo lo que se presenta como mandato democrático del 1 de octubre y que pide al gobierno de la Generalitat que, a partir de la desobediencia, de la no sumisión al gobierno español, tire adelante con ese mandato. Una parte del independentismo que es consciente de que hacer efectiva la República no depende solo de una voluntad unilateral. Y seguramente una parte del independentismo que está un tanto desconcertada y que, dependiendo del momento y del escenario, tomará una decisión u otra. Ahora, ¿el unionismo debe cantar victoria o debe andar con cautela porque podrían revertírsele las cosas? Porque, digamos, dentro del independentismo hay esa heterogeneidad, hay esas diferencias respecto a cómo hacer las cosas, ¿no? Respecto a cómo actuar sobre determinadas cuestiones, pero la causa es común, ¿no? En cierta forma eso sigue aglutinando en las calles y dentro del Parlamento. En el caso del unionismo, ¿qué pasa? En el caso del unionismo o de aquellos sectores que son contrarios a la independencia, también encontramos posiciones muy diversas. Desde quien, como usted decía, puede cantar victoria porque no se ha hecho efectiva la República, por decirlo de algún modo, hasta aquellos sectores que, lejos de cantar victoria, lo que están es profundamente preocupados, y no hace falta ser independentista o no independentista para estar preocupados, porque asistimos a un episodio de la historia de Cataluña, de la historia de España, de la historia de Europa, si quiere llamarlo así, en el que chocan diferentes legitimidades. Por un lado, choca la legitimidad de aquellos sectores de la sociedad española, catalana, que querrían mantener el statu quo y que se hiciera efectiva, por decirlo de algún modo, la legalidad vigente y la Constitución, y que de eso dificultara cualquier paso hacia la independencia de Cataluña. Pero también existe la legitimidad de esos sectores independentistas que llevan ya años trabajando por poder hacer posible su deseo, que es que Cataluña se independizca de España. En ese sentido, yo creo que hay legitimidades democráticas enfrentadas y tenemos el gran reto como sociedad de ver cómo las resolvemos. Desde el unionismo, en muchas ocasiones se reivindica la primacía de la ley para evitar cualquier paso hacia la independencia. Y desde sectores independentistas se reivindica la voluntad popular para hacer efectiva esa demanda. Pero creo que la complejidad es mayor. Por un lado, tenemos que ver cómo garantizamos los derechos de las personas de esta sociedad y cómo hacemos efectivas las diferentes voluntades que hoy están en algunos casos enfrentadas. Y aprovecho un poco para plantear el debate, Jordi, esto último que reflexionas para nuestra audiencia, para preguntarle en esa línea a nuestro otro invitado, Vicent. Habíamos perdido la comunicación y ya le retomamos. Que bueno, Vicent, ¿legitimidades democráticas enfrentadas, como dice Jordi, o interpretación a conveniencia de nociones tan claves como soberanía, democracia, legislación, voluntad popular? ¿Cómo le ve? Bueno, yo veo que en el caso catalán se intentan levantar unas barreras muy interesantes desde el punto de vista intelectual que parece ser que no sirven para otros sitios, porque toda la democracia es confrontación, la democracia es debate, la democracia es si en todos los casos todo el mundo tuviera que estar de acuerdo en todo, pues esto no funciona así, no funciona así en ningún lugar del mundo. Hay una regla que más o menos se ha establecido, que es la superioridad de la democracia sobre la ley, que la ley deriva
de la voluntad de la ciudadanía. No puede ser que la ley esté por encima de la voluntad de la ciudadanía, y unos mecanismos. Se puede hablar de mecanismos, por supuesto, cuando hay algunos juristas españoles muy interesantes que dicen no, es que la independencia es posible dentro del marco de la Constitución, pero primero se tiene que reformar la Constitución. Me parece un debate interesantísimo que creo que deben explicar de qué manera una minoría nacional que nunca podrá cambiar la voluntad de la mayoría, de qué manera puede cambiar la Constitución. Pero me parece un debate serio, me parece un debate interesante. Lo que es una trampa es aducir que en el caso catalán se tienen que respetar cosas que no se respetan en ninguna otra parte, ¿no? Porque parece un poco ridículo. Aquí no hay ningún conflicto civil, esto no existe, no hay gente. La única gente que está en prisión son independentistas, la única gente que está reprimida son independentistas, la única gente que recibe palizas son independentistas. Entonces, cuando a veces alguna gente saca, no lo estoy diciendo por lo que ha dicho Jordi, sino en general, cuando alguna gente pone sobre la mesa unas exigencias para llevar adelante un proceso en Cataluña que nadie exige para llevar a cabo procesos parecidos o mucho más difíciles en otras zonas del mundo o dentro mismo de España, bueno, pues me parece poco serio, ¿no? Cuando tú ves que el presidente del gobierno español puede ser presidente con la mayoría que tiene, no entiendo por qué entonces algunos se empeñan en decir que el presidente del gobierno catalán solo habla para media Cataluña, como si el presidente del gobierno español, con la mayoría tan exigua que tiene, hablara para toda España. Y yo creo que en realidad aquí el gran problema que yo veo es que España no tiene ningún proyecto para Cataluña. Hay una parte de España, digamos así, la más anclada en el pasado, que tiene un proyecto, que es, al precio que sea, mantener Cataluña dentro de España. Pero la España progresista, la España democrática, ¿qué proyecto tiene para Cataluña? ¿Qué ofrece? Que ofrezca algo, una confederación, una federación, un estatuto de autonomía, como sea, que el Barça gane la Liga 1000 años seguidos, que ofrezca algo, que ponga sobre la mesa algo. Lo que no puede ser es que un gobierno progresista continúe exactamente diciendo lo mismo que dijo Mariano Rajoy en todos los terrenos, hasta incluso diciendo que eran fake news las imágenes del 1 de octubre. Yo creo que naturalmente que tiene que haber diálogo, naturalmente que tiene que haber negociación, naturalmente que tiene que haber respeto. Pero hay una parte de Cataluña, 2 millones y pico de votantes contabilizados, que dice, oigan, mi proyecto es constituir una república independiente. ¿El proyecto de los otros cuál es? Porque es que si no, no hay discusión posible. ¿Cuál es el proyecto de España para Cataluña? Yo creo que este es el gran tema de debate. Gran tema de debate. ¿Cuáles son las opciones que realmente le ofrece el gobierno de España a Cataluña? Lamentablemente se nos agota el tiempo. Allí le veo a Jordi con cara de querer hablar un poco más, pero bueno, ya se nos agotan los minutos. Esto da para mucho más y seguramente le contactaremos en una próxima. Gracias a los dos. Teníamos a Vicent Partal, periodista, director de VilaWeb, portal informativo más antiguo en catalán, y a Jordi Mir, académico, doctor en Humanidades, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y en la de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiempo de plantear una pausa. Nos decía Vicent, ¿no?, que ofrezca algo distinto el gobierno central de España a la represión, a la necesidad de coartar un derecho que justamente para coartarlo, para cercenarlo, se le adjetiva o se le califica de supuesto. Entonces preguntamos, ¿acaso los formalismos están o supeditan, subyugan a la voluntad popular, a un mandato democrático expreso en urnas, desafiando todo pronóstico? Dejamos allí la pregunta planteada en el tablero y sumamos a la vuelta de la pausa más análisis. Recordemos quiénes quieren ser un Estado soberano, libre e independiente. Precisemos algunas características de esta comunidad autonómica, digo.
La Comunidad Autónoma de Cataluña es una de las 17 regiones que forman España. Situada en el noreste de la península ibérica, tiene una superficie de 32.106.5 kilómetros cuadrados, que albergan a 8 millones de habitantes y emplean el catalán como lengua propia y oficial. Está dividida en las provincias de Barcelona con 311 municipios, Gerona con 221, Lérida con 231 y Tarragona con 184. Su economía se basa en los sectores industrial y de servicios, que constituyen a su vez 20% de la economía de España. Su Producto Interior Bruto per cápita se ubica por encima de la media de la Unión Europea. En 2017 fue de 245.786 millones de euros. Cataluña cuenta con un parlamento que conforma la Generalitat Catalana y que ejerce la potestad legislativa, aprueba presupuestos e impulsa la acción política. Le componen 135 diputados. Los partidos referentes de la causa independentista catalana con representación en la Cámara Autonómica son Esquerra Republicana de Cataluña, Candidatura de Unitat Popular CUP y Partido Democrático Europeo Catalán, PDeCAT. El proceso independentista catalán genera pronunciamientos de apoyo, también de crítica en distintos puntos geográficos en función de sus intereses. Estados Unidos y las principales naciones europeas, sus gobiernos, han rechazado la declaración de independencia que hizo el Parlamento en octubre de 2017 y que generó todo esto que ya hemos contado. Entonces seguimos refrescando la memoria, seguimos rememorando hechos en términos cronológicos. Frente a la declaración de independencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaba que Cataluña era parte de España y que apoyaba los esfuerzos del gobierno de Mariano Rajoy para mantener una España fuerte y unida. En la Unión Europea, la postura de rechazo radical de Donald Tusk, presidente de la Comisión Europea, fue destacada. En un tuit señaló que España era el único interlocutor con la Unión Europea y que esperaba que el gobierno español se impusiera con la fuerza de los argumentos. El presidente francés, Emmanuel Macron, secundó a Tusk y agregó que la situación en la región de Cataluña es un asunto interno español. Desde Berlín no se reconoció la declaración de independencia y se vio con preocupación el agravamiento de la situación en Cataluña. Reino Unido, en voz de Theresa May, no reconoce ni reconocerá la independencia de Cataluña. Italia, Portugal, Ucrania, Bulgaria, Polonia y Finlandia tampoco lo hicieron. Por su parte, las asambleas legislativas de Suiza y Dinamarca votaron mociones de apoyo al diálogo entre el gobierno español y Cataluña en pro de una salida negociada, mientras Bélgica, Irlanda, Suecia y Dinamarca recibieron oficialmente al gobierno catalán. Escocia e Irlanda del Norte apoyan y reconocen al gobierno catalán. Lo mismo ha ocurrido con Eslovenia, cuya independencia respecto a Yugoslavia es referida por parte de los catalanes como ejemplo de una posible secesión. En América Latina, la postura del gobierno español fue suscrita por México, Colombia, Argentina y Uruguay. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue enfático en condenar la represión a las movilizaciones independentistas catalanas y agregó que al pueblo hay que oírlo, no caerle a porrazos. Así tenemos posturas a favor y en contra. Y ahora tenemos el honor de presentar a Eduardo Rotegalo, periodista, analista, filósofo, estudioso de estos temas y más. ¿Cómo está, profesor? Bien, todo un honor tenerle. Gracias. ¿Dónde está el meollo del asunto, profe? Más allá de la trama novelesca, ¿qué deja en evidencia este lío, esta trama tan enrevesada? La trama de Cataluña forma parte de la trama de España, que es el problema de qué es lo que España es desde que perdió América. Cuando España pierde América, que ya no puede explotar y colonizar un continente, se decide a explotar y colonizar la misma España. Los gallegos, los vascos, los catalanes, toda esa gente son sometidos a unas reglas de dominio por Madrid, por la corte, que los convierte prácticamente en personas de segunda categoría. Y va a pasar lo que pasó en la historia, la sublevación de los segadores en 1640 y luego finalmente la guerra y el fatídico 11 de septiembre de 1714, cuando Barcelona cae en poder de los Borbones, y a partir de ahí es la misma historia de España. El problema de Barcelona el problema de Cataluña es un problema que lleva dentro de sí mismo el germen del problema de España como tal. Sobre todo, la salida de España de la herencia franquista que domina. Porque recordemos que la Guerra Civil Española se hizo sobre el hecho de España una, que era la Unión, sí, contra todas las autonomías posibles, y que eso es una de las razones que han defendido siempre, por lo cual España no quiere ni siquiera oír hablar de ninguna de las formas de autonomía,
de semiautonomía, simplemente hay un instituto de autonomía muy limitado. Los catalanes están peor que los vascos hasta cierto punto. Claro, son dos formas de lucha diferentes. Los vascos es una lucha más de las clases trabajadoras, en cambio Cataluña es mucho más general, mucho más horizontal, más amplia, pero ni siquiera han conquistado lo que han conquistado los vascos. Ahora, solo se resolverá el problema de Cataluña desde mi punto de vista, yo soy optimista y pesimista al mismo tiempo, cuando se resuelva todo el problema de España. Recordemos que en la República no hubo problema, ni con los vascos ni con los catalanes, porque había propuestas, algo que ofrecer, como decía el profesor, y había la posibilidad de negociar. Ahora no hay ninguna posibilidad de negociar. Ahora se supone que los españoles deben decidir sobre el futuro de Cataluña como si alguien para divorciarse, una mujer para divorciarse, tuviera que tener la autorización del marido. Es decir, estas reuniones sectoriales políticas que se dan, que tanto comunican los medios, una cumbre del 9 de julio que ocupó titulares, ¿todo eso es una pantomima, es un formalismo? Son acercamientos, pero que en el fondo no tocan el problema central, que es el problema de la decisión de los pueblos, que es el derecho de los pueblos, la autodeterminación. Hay más de 2 millones de catalanes que quieren ser independientes. Y es lo mismo que pasaba con los escoceses. Pero ni siquiera les concedieron, como los escoceses en el Brexit, ni siquiera le concedieron a los escoceses la posibilidad de hacer el primero, que celebra un año, la golpiza general que le dieron al pueblo catalán. Por eso que hubo más de 1000 heridos, viejos, señoras, niños, de todo el mundo, para evitar una elección. Y eso es... Va a continuar así, va a continuar así. ¿Y de qué sirvió eso? ¿Dejó alguna lección? ¿Le trajo algún coste? No, sirvió para unificar a todo lo que es el independentismo catalán y para mostrar que con España no había diálogo posible. Que España no tiene ninguna intención de dialogar. España no tiene ninguna intención de dialogar porque está aferrada en sus 13 de que eso es territorio español, España es una sola y nadie la va a partir. Recuerda lo que Franco murió cuando dejó todo bien amarrado. Que le dijo al rey lo que conserva la unidad de España. Esa es una cosa que forma parte del ADN del Estado español. Y entonces el Estado español, en vez de enriquecerse con propuestas y con la relación que tenga con él, se empeña. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Francia con Indochina. Hubo una posibilidad de negociar sistemas de cohabitación y progresivos, pero no. Los colonos, la derecha que estaban ahí, provocó una guerra y bueno, Francia perdió todo. Perdió completamente Indochina, Laos, todo. Y ¿qué está entre lo que podría ofrecer España como solución real a Cataluña? El Estado español actualmente no puede ofrecerle nada a Cataluña. No puede ofrecerle absolutamente, pero lo que puede hacer es quitarle. Solamente, claro, la gente está confiada en la posibilidad de una república, pero el Estado español, tal como está hoy, con el PP, con el PSOE, etcétera, no hay ninguna oferta posible. Claro, hay escaramuzas y discusiones y tal, pero no hay oferta posible. Simplemente España está el status quo. Mantener lo que hay, como está, y algunos escaramuzas. Aun cuando ello vaya en detrimento de la voluntad popular, de lo que quiere la gente, aun cuando... y respete lo que se pronuncia. Bueno, pero el Estado español actual, con la Constitución que existe después de la transición a la caída de Franco, es un Estado que tanto le interesaba la opinión de la población que mató a 500.000 de personas. En las cunetas de España hay enterrados, hay 140.000 personas que sabemos dónde están y no los dejan desenterrar. Se cargaron a todo el mundo, mataron a todo el mundo porque el Estado español, como tal, se fundó sobre la represión de la voluntad popular. Y la transición ha mejorado un poco eso, pero sigue siendo el corazón, lamentablemente el corazón. Ahora, España es nueva, España tiene generaciones nuevas, y en España hay muchas personas que se han encontrado. No solamente los catalanes son los que sufren, los españoles también sufren el sistema neoliberal que tienen y los desahucios y todo eso. Es decir, no es la única que sufre Cataluña, pero Cataluña reclama con derecho que ella aporta el 20% del Producto Interno Bruto de España y no recibe a cambio ninguna mejora, ningún proyecto de mejora, ninguna idea de un futuro. No Usted decía, soy escéptico y optimista a la vez. Vi la parte escéptica. ¿Y el optimismo? El optimismo es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Estamos viendo, y se ha visto también en 300 años dominó España América. Y cuando los países de América Latina, de la América Española, decidieron independizarse, nadie daba un centavo por eso. Nadie apostaba por eso. Bueno, y después de 20 años de guerra, aquí sacamos a los Borbones de todo el continente al arma blanca.
No quiero decir que eso vaya de una guerra, sino que simplemente es un problema de tiempo y España, como dice el himno, Cataluña, como dice el himno, volverá a ser rica y plena, que de hecho ya es rica y plena, pero volverá a ser verdaderamente rica y plena cuando obtenga algún tipo de soberanía, que eso lo decidirán ellos mismos junto con España, pero algún tipo de soberanía que le devuelva la posibilidad de ser ella misma y no una dependencia sometida a España. ¿Qué papel juegan los emporios y las grandes corporaciones en todo este asunto? Bueno, ahí hay que ver para ver, porque la burguesía catalana siempre ha sido muy acomodaticia. Y si la burguesía catalana en este momento se ha vuelto un poco independentista, alguna parte de la burguesía catalana, es porque realmente España no les permite la expansión que podían tener. Esa es la industria ligera de Cataluña es una de las fuerzas que tiene España. Y podían extenderse y podían tener realmente muchos más mercados, pero están como limitados porque Madrid sigue mandando y sigue mandando de una manera, yo diría, arcaica, que no le permite la expansión. No hay un proyecto de expansión de Cataluña dentro del Estado español. Y eso me parece que es una pobreza de miras. Bueno, soy optimista porque pienso que no va a durar mucho tiempo. Algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Y qué consecuencias traería ese escenario tan anhelado en Cataluña por muchos, así lo han manifestado en las calles, de independencia, de soberanía? Para Cataluña significa el desarrollar todas sus fuerzas internas, sus fuerzas productivas, su fuerza cultural. Cataluña es un emporio cultural y un emporio industrial. Cataluña tiene 1000 posibilidades y 1000 mercados. Lo que llama la atención es que las potencias europeas, en vez de querer la fracción de España, que es lo normal, querer dividir a los Estados-naciones como hicieron con Yugoslavia, aquí no, aquí se insiste en el mantener la unidad de España, que es una cosa bien curiosa, no hay como, salvo unos pequeños estados que por cuestiones democráticas apoyan la independencia de Cataluña, en general hay como un consenso mundial para apoyar al Estado español. Profesor Eduardo Rote, muchísimas gracias por sus reflexiones. Hasta pronto. Hasta luego. Nos queda concluir, a ello pasamos. Hablamos de la norma que se impone cuando conviene, la institucionalidad que sirve para unas cosas sí y otras no, cuando la ley cada quien la interpreta como le conviene y la voluntad de los pueblos no es más importante que los formalismos y que esa institucionalidad que sirve a unos pocos en muchas ocasiones. Aunque en apariencia sí, el gobierno de España no tiene voluntad alguna de dialogar porque está en su ADN dominar y subyugar. Así la cuestión, desde el punto de vista integral, desde la raíz, solo se resolverá si se soluciona la cuestión existencial española y podríamos decir más, la cuestión europea. Así terminamos nuestra jugada crítica. Gracias a usted, como siempre, por acompañarnos. Manténgase en sintonía de Telesur. Nos vemos en una próxima.